nuevo con el tema PYME, el tema pequeña y mediana empresa. Yo recién cuando hablaba y te mostraba los datos, utilicé muchos datos de la CAME, de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa. La caída en la producción PYME, la caída en las ventas minoristas, que ilustran lo que está pasando, la dura situación que estamos atravesando y permiten tener un dato a mano para entender qué es lo que puede pasar de acá en adelante y qué medidas va a seguir tomando el gobierno para sostener esta recuperación. Para hablar de esto y otras cosas más, lo tenemos en comunicación vía Zoom, como son ahora las cosas cibernéticamente, al señor Pedro Cascales, que es secretario de Prensas de la CAME, justamente. Buenas noches, Pedro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? Primero, quería consultarte acerca de la situación de las pymes. Digo, nosotros recién mostrábamos indicadores que dan cuenta de lo que está ocurriendo, pero bueno, digamos, ustedes están ahí en el día a día de este sector, ¿no? Sí, la situación, Agustín, sigue siendo delicada. Obviamente que el gobierno está asistiendo dentro de las limitaciones que tiene con el ATP, con líneas de crédito, pero la economía sigue todavía sin remontar, o por lo menos sin el aumento que necesitamos las pymes para estar en línea de flotación. Digamos, hoy por hoy, desde Industria de CAME, por ejemplo, hicimos un informe, 27% de las pymes tienen rentabilidad, el resto están o a pérdida o en punto de equilibrio. La capacidad ocupada de las pymes está mejorando, hay un 58% de capacidad ocupada, pero dista del número que tendríamos que tener para estar bien. Y esto no solo es en AMBA, también en el interior del país. Vos sabés que en el interior del país, a pesar de que la actividad en muchos casos se ha retomado, pero el consumo se ha mesetado en un promedio, digamos, de un 20% por debajo de lo que veníamos antes. Así que la situación sigue siendo delicada. Por supuesto que tenemos expectativas hacia futuro de poder, con estas 60 medidas que el gobierno estaría por anunciar, que nos puedan llegar a ayudar, el ATP que obviamente ayuda y la moratoria que obviamente fue otro de los puntos importantes para tratar de contener la situación grave que estamos viviendo. Y Pedro, un punto, Agustín, que estamos pidiendo, por supuesto, es la ley de quiebras y concursos que está con media sanción en el Senado, que sería importante también que sea tratada porque eso es un tema que nos puede generar un alivio importante. no, te consultaba, ahora me voy a meter también con lo legislativo, que es importante, pero en las últimas horas se dio a conocer una medida de parte del gobierno, vos recién hablabas de la necesidad de estimular el consumo, que es la ampliación del programa Ahora 12 a Ahora 36. ¿Crees que esto ayuda? No es suficiente, pero por lo menos es una medida bien recibida de parte de ustedes. Sí, Agustín, desde ya que el programa Ahora 12 fue un programa muy exitoso en su momento. En el gobierno anterior un poco quedó desvirtuado porque tenía tasas de interés muy altas. Y ahora de vuelta este programa, y sobre todo si fueran 36 cuotas, habrá que ver las condiciones de interés, pero en principio siempre va a ayudar, el crédito ayuda y sobre todo en momentos que la gente ha postergado consumos, este tipo de instrumentos siempre ha ayudado. Así que lo vemos como una medida positiva. Pedro, y desde la parte legislativa, recién hablabas vos de la necesidad de aprobar una ley, desde ahí, desde la CAME, viendo la realidad del sector, de la pyme en Argentina, y que es tan importante, recordemos a quienes nos están viendo, que es el principal generador de empleo en Argentina, la pequeña y la mediana empresa. Hoy, desde ustedes, ¿qué le piden como prioridad al legislativo para sacar como ley? ¿Qué leyes son más importantes de acá a lo que viene? Sí, Agustín, efectivamente, para la gente que nos ve, la pyme es el 70% del empleo de la Argentina y casi el 50% de la economía. Hoy la realidad es que necesitamos una legislación especial como existió en el 2001-2002 en la crisis, que permite un poco de oxígeno para las pymes que están más complicadas. Por eso hay una ley un proyecto de ley que tiene media sanción de diputados que está en Senado, que tiene que ver con concursos y quiebras. Lo que busca es dar un poquito más de tiempo para que las pymes que estén concursadas no quiebren y aquellas que tengan que entrar en concurso tengan un poquito más de tiempo. Esa es una ley importante en este momento que creemos que tendríamos que tener. También habría que en algún momento pensar desde el legislativo algún tipo de paraguas de protección, de refinanciación de deudas, porque hay muchas deudas que se han venido acumulando con bancos en esta pandemia y que venían de antes, del gobierno anterior, con tasas muy altas, y también ahí haría falta algún tipo de proyecto que nos permite dar alguna cobertura en ese sentido. Pedro, te pregunto,
Sí, para cerrar, porque tenemos ahora un montón de material, pero sé que ahora tienen elecciones ahí en la CAME, un proceso de elecciones. Es importante el tema de las autoridades en esta entidad. Contame más rápidamente cómo está la cuestión ahí. Mira, Agustín, CAME es una entidad que la conforman más de casi 1.500 cámaras de todo el país. Tiene 90 consejeros y que son designados por esas entidades para conformar el consejo directivo. Nuestras elecciones iban a ser en abril, producto de la pandemia se han tenido que suspender porque no podemos hacer reuniones multitudinarias, pero nuestra intención en CAME es hacer esas elecciones. Lamentablemente todavía no las hemos podido realizar. Es importante comentarte que nosotros en los últimos años hemos hecho una modificación muy importante porque hemos eliminado la reelección indefinida de nuestros presidentes. Hemos instaurado el voto secreto electrónico y bueno, eso ha generado que después de casi 25 años que hemos tenido un solo presidente, que ha sido Osvaldo Cornide, y un solo secretario general durante 10 años, hemos renovado 2 veces ya al presidente, ahora nos toca una tercera renovación. Y bueno, hay un poco de ruido, ahora te hablo como socio de una cámara de CAME, no como secretario de prensa, pero algunas líneas que son minoritarias pretenden demorar o poner chicanas en el proceso. Y bueno, eso es algo lamentable, porque lo que buscamos justamente es renovar la entidad y respetar la institucionalidad de los procesos democráticos que deben llevarse adelante dentro de CAME. Bueno, te agradecemos mucho, Pedro, por la nota. Muy interesante lo que nos contaste, tanto la situación de las pymes como la realidad ahí de la Cámara y lo que está viniendo. Gracias y buenas noches. Gracias, un abrazo. Hasta luego.